Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad organizada por el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañan esta mañana en el auditorio para participar en la charla titulada Introducción a la metodología investigativa de la teoría fundamentada. Esta actividad está vinculada a los programas de investigación, educación e interculturalidad en contextos socioculturales y gestión de procesos educativos para el mejoramiento continuo e innovación de la calidad de la educación. En esta ocasión contamos con la participación del doctor Mauricio Navarro Bulgarelli, docente de la Escuela de Orientación y Educación Especial e investigador del INIE. Cuenta además con una maestría en Administración Educativa por la Universidad de Costa Rica. Asimismo, es bachiller y licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en orientación. Posee una amplia trayectoria profesional con más de 12 años de experiencia como orientador en colegios privados y más de 15 años en docencia universitaria, colaborando tanto con universidades públicas como privadas. Sus líneas de investigación se relacionan con la orientación vocacional, los enfoques narrativos y críticos, así como diversas temáticas educativas. Sin más preámbulos, cedemos la palabra al doctor Mauricio Navarro Bulgarelli. Bien, buenos días. ¿Cómo están? Bien, también. Muchas gracias por preguntar si se escucha en la compu, pero me voy a alejar un poco. Ok, si se escucha como el eco. Bueno, gracias por estar por acá. Aquí tapo la pantalla, ¿les tapo? No. Bueno, por aquí me muevo un poquito. Entonces, efectivamente, agradezco mucho la invitación, sobre todo a los profesores Juan Antonio y Erika. Ambos fueron profesores míos, así es que, pues, un gusto estar esta vez de este lado, ¿verdad? Espero poder aportar un poquito y gracias por confiar en mí para pues para esta charla, para este evento, ¿no? Y entonces, en cuanto a la teoría fundamentada, quiero empezar contándoles una anécdota que me pasó hace pocas semanas, este mismo año. Estaba conversando con doña Alejandrina Mata Segreda, ¿verdad? Ella es docente emérita de esta facultad, de la Facultad de Educación, y me decía, Mauricio, ustedes que se meten en esa carajada de la teoría fundamentada, no se metan en eso, es que es demasiado complicado. ¿Cómo se van a meter ustedes en eso? Y bueno, sí, la verdad que es un poquito complicado. Yo sí le doy la razón a doña Ale, pero bueno, yo creo que lo complicado está en entender que muchas de las cosas que tal vez hacemos desde lo cualitativo, fenomenológico, no aplican la teoría fundamentada. Entonces yo creo que ese es el cambio que tenemos que hacer, es como un cambio de chip, digo yo, ¿verdad? Entender qué cosas que dábamos por hecho, porque son un hecho en lo cualitativo, fenomenológico, son diferentes o tienen una lógica diferente en la teoría fundamentada, que sigue siendo una metodología cualitativa, de hecho nace en ciencias sociales, ¿verdad? Es una metodología que nace específicamente desde la sociología y que desde hace décadas se aplica a la educación. Entonces, bueno, voy a compartirles un poquito de la experiencia de trabajar con esta metodología. Hasta donde yo conozco, me gustaría, de hecho, saber si, por ejemplo, en la Escuela de Bibliotecología hay otras experiencias. Sería muy interesante conocer eso, intercambiar. Por lo menos desde lo que yo conozco en orientación, esta sería la cuarta investigación que estamos utilizando esta metodología. Podemos rastrearlas fácilmente porque son muy poquitas, ¿verdad? Iniciando con la del profe Osvaldo Murillo, cuando estaba en la maestría académica, que buscó teorizar sobre la orientación laboral desde la visión costarricense. Podríamos plantear esa como una primera, por lo menos hasta donde yo conozco, como les insisto, podría ser que hayan otras. Después yo me aventuré en mi doctorado, yo estaba en Italia y me aventuré a hacer teoría sobre cómo acompañar a los jóvenes migrantes extracomunitarios desde el punto de vista vocacional en las escuelas secundarias italianas. Esa fue mi tesis doctoral y fue basada en la teoría fundamentada. Tenemos también la tesis de doctorado de nuevamente del profe Osvaldo que busca teorizar entonces, o ya lo está haciendo, el concepto o el constructo de proyecto de vida, que es un constructo que en orientación usamos mucho, pero que en realidad no tenía una teoría de fondo fuerte
como sabemos todos en orientación, ¿verdad? Que es de lo que todos hablamos, es el elefante en el cuarto en orientación. Bueno, pues Osvaldo con esa metodología le da el fundamento teórico necesario para poder ahora sí hablar con, valga la redundancia, fundamentación. Y esa sería la cuarta, que es la que estamos haciendo aquí en el INIE, que está en proceso, esa todavía no está publicada, esperemos que ya esté publicada pues el próximo año, y lo que busca justamente es fundamentar teóricamente las prácticas educativas que se hacen en secundaria en Costa Rica desde el punto de vista de la orientación vocacional. Eso es lo que estamos trabajando. Bueno, pues a partir de esa experiencia es que les vengo a hablar. Y entonces voy a empezar por el final, porque si algo he aprendido en aventurarme a este mundo de las redes sociales, ¿no? Y de la comunicación inmediata, es que ahora la lógica cambia, ¿no? Ahora hay que decir la conclusión al principio, ¿verdad? Y entonces, bajo esa nueva lógica, esta diapositiva, de hecho, me la hizo la inteligencia artificial. Pueden ver ahí la referencia a Notebook y me la propuso como la última. Pero definitivamente tenía que ser la primera, porque es la que nos... Con eso concluyo, pero no significa que voy a hablar 5 minutos, voy a hablar más de una hora. Pero esto es la síntesis de todo lo que voy a hablar. ¿Qué hace entonces la teoría fundamentada? Podríamos hablar de un ecosistema que se investiga de manera rigurosa y lo que busca es transformar realidades subjetivas justamente en conceptos teóricos que sean sólidos, validables y aplicables. Es decir, tropicalizados, que es una palabra que se usa mucho aquí en el INIE, o bien contextualizados pues a la región o al país o al lugar donde se esté investigando. Parte de una experiencia subjetiva, es decir, parte de la realidad de las personas participantes de la investigación, pero el método es el que hace la diferencia. El método tiene dos partes muy centrales, que son la comparación constante en busca de la saturación, que nos hace siempre estarnos devolviendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Entonces, vamos a ampliarlo más adelante, pero no es un método lineal, sino que es un método cíclico. Por eso, digamos, la analogía que nos hace la inteligencia artificial con este dibujo, ¿verdad? ¿Y cuándo se frena? Bueno, se frena cuando se llega a la saturación teórica. Y ahorita vamos a ver de qué es eso. Pero eso queda todavía muy abstracto. Pero ahí es donde entra la expertise del investigador o del grupo de investigadores con los famosos memos. Los memos son estas intuiciones que la persona investigadora o el grupo de investigadores van teniendo en todo momento durante el proceso. O sea, es decir, mientras están aplicando instrumentos, pero también cuando los están analizando y también cuando se devuelven a volver a aplicar, porque vamos a ver que no es lineal, sino que es cíclico. Y estos son, digámoslo así, la semilla donde está ahí la teoría, pero todavía no está explícita, está implícita. Y es en el análisis de estos memos, vean que nos alejamos de la experiencia subjetiva por un momento, de ahí nacieron, pero es en análisis de estos memos que le vamos a meter la teoría. Y aquí hay otro cambio radical, ¿verdad? Que ha costado mucho, mucho, y de hecho la estructura universitaria de la Universidad de Costa Rica no nos ha permitido todavía, o sea, no aplicamos teoría fundamentada como lo dice el método porque la estructura no lo permite, porque por ejemplo, si fuéramos puristas en la teoría fundamentada, como está escrita desde el punto de vista sociológico, no se tendría que hacer un marco teórico de referencia antes de ir al campo, ¿verdad? Eso sería, o eso es podría ser un riesgo en teoría fundamentada porque entonces el investigador o el grupo investigador estará siendo, digamos, ya prejuiciado teóricamente. Y lo que sigue es que la persona que investiga vaya limpia, digámoslo así. Claro, eso nunca pasa. Por supuesto que la persona lleva consigo pues todo su marco teórico construido, ¿no? En su mente, en su experiencia de vida, ¿verdad? En sus estudios. Pero por lo menos para efectos de ese fenómeno que va a estudiar, todavía no lo va a entender desde el punto de vista de la literatura. Ven qué interesante. Parte de la realidad. Y es solo al momento de los memos, que es bastante avanzado en el proceso, donde se devuelve a la literatura, pero con algo en manos. Porque lo que quiere comparar con la literatura es lo que encontró. Entonces, eso que encontró, ahora sí, ¿qué espacio tiene en la literatura ya existente? Porque lo que busca la teoría fundamental es aportar algo diferente, ¿verdad? Y eso se logra por medio de lo que se llama la categoría central. Entonces, al final no buscamos muchas categorías. Si codificamos, si hay categorías emergentes, pueden haber tantas cuantas salgan. Yo he trabajado hasta con 20 categorías emergentes. No hay categorías preestablecidas. Bueno, eso sí está claro, ¿verdad? Pero, digamos, a partir de la comparación constante podrían emerger hasta 20 o más o menos, pero de esas hay una o bien una agrupación de varias que se va a convertir en una sola categoría, que es la que llamamos, o le llama la teoría, la categoría central. Y es esa categoría central la que va a hacer que después se va a convertir en teoría formal.
Entonces, es la práctica la que genera el discurso disciplinario y es el discurso el que se convierte en teoría. Bueno, eso es toda la exposición. Aquí podríamos terminar, pero vamos a entrarle entonces a cada uno de los espacios, pues de manera más amplia, lógicamente, y pues, al final aclaramos todas las dudas que puedan surgir, ¿verdad? A partir pues de la alguito, no demasiado, pero alguito de experiencia que ya tenemos utilizando este método. Entonces, ¿qué es la teoría fundamentada? Ahora sí vamos a empezar. Es un método, y esto es importante entenderlo, es un método de investigación cualitativo que sistemáticamente aplicado genera teoría, teoría inductiva. ¿Ok? Esa es una lógica inductiva del área sustantiva que se está investigando. Y lo que se busca en la teoría fundamentada es producir una formulación teórica o bien un conjunto integrado de constructos conceptuales sobre eso que se está investigando. Esa es una definición de Glaser para el 92, digamos que es uno de los referentes principales de esta metodología. Hay otras definiciones. Corbin es una de las investigadoras que más ha, digamos, contextualizado la teoría al campo más educativo y ella nos dice que son conceptos creados a partir de los datos que se agrupan en categorías, pero buscando siempre la categoría de más alto nivel. A eso lo que nos referimos es que hay categorías que no son tan frecuentes, que no son tan recurrentes, que también puede ser por expertise del investigador, no son tan relevantes, entonces son de un nivel más bajo. Siempre vamos a priorizar las del más alto nivel hasta llegar a la de más alto nivel, que sería la categoría central. Por eso les digo, es otra lógica. Entonces, eso es lo complicado, cambiarse el chip de lo que estamos, por lo menos en orientación, un poco más acostumbrados a hacer. El desarrollo de categorías se da en términos de propiedades y dimensiones y busca integrar de los niveles más bajos hacia la construcción de un marco teórico, hacia un nivel más alto que da dando pistas a la acción. Y es esa integración la que va a llevar justamente a los hallazgos. Y esos hallazgos que se traducen en memos del investigador o del grupo investigador es lo que va a formar posteriormente la teoría. Entonces, aquí tenemos otra diapositiva. Ustedes van a ver que las que son hechas por IA, pues están ahí con su referencia de Notebook LM, y las que no, pues son hechas pues por este servidor, ¿verdad? Entonces está combinando un poquito de las dos, ¿verdad? Porque ni la que yo hice me gustó del todo, ni la que le hizo la IA me gustó del todo. Entonces, al final, pues manualmente integré un poquito de las dos. La teoría fundamental, entonces, es acción y significado. Parte de un paradigma interpretativo, ¿verdad? De una lógica cualitativa desde un enfoque de integralismo simbólico. Eso estamos muy acostumbrados a hacerlo pues, aquí en lo cualitativo. O sea, se parte del foco de las intenciones, creencias, motivaciones, experiencias y mundo interno de la persona que está siendo investigada o del grupo de personas en función de lo que se está investigando, ¿verdad? Digamos, la razón de nuestra investigación o la pregunta a la que queremos contestar con un constructo teórico que queremos lanzar al final. Entonces, eso va a estudiar justamente esos significados, en este caso, o en los ejemplos que les di al principio, trayectorias vocacionales o migratorias, que es en lo que yo he investigado, para poder conceptualizarlas, más allá de escribir, es que sí, aquí también sale esa linecita, ¿verdad? Vamos a ver si la logro quitar, vamos a ver, donde dice más. Ajá, ahí está. Ok, perfecto. Muchas gracias, Isaac, muchas gracias. Y entonces, no, aquí está el salto. No buscamos solamente describir. Describir es un paso, digamos, inicial. Buscamos teorizar, ¿verdad? Buscamos conceptualizar. Y yo creo que ese es el cambio más significativo. Vamos a ver. Y aquí ya se me quedó pegado. Tiene que estar. Ajá, vamos a ver. Aquí. Muy bien, muy bien. En otras palabras, es una aproximación a un análisis que es cualitativo en su estilo de hacer análisis, es interaccionismo interpretativo, pero dirigido a la conceptualización, no a la descripción. Creo que está claro que ese es el cambio principal. Y busca generar una teoría. Y esa teoría se llama fundamentada porque se fundamenta, grounded theory en inglés, ¿verdad? O sea, sobre el suelo, ground de suelo, o sea, está enraizada, ¿verdad? En la realidad. Por eso siempre va a responder al contexto, digamos, por eso se habla de tropicalización, se habla de regionalización, ¿verdad? Porque como es una teoría que nace de la disciplina de la sociología, de las ciencias sociales, pues busca entender esa sociedad en específico. En el caso de lo que hemos investigado mayormente, pues costarricense. También yo tengo la investigación en Italia para la realidad europea en este caso.
¿Y en qué se va a fundamentar? Justamente en los datos recopilados en ese contexto a partir de la saturación. Por eso es importante que esa teoría que emerja, recuerden que emergencia tiene varias acepciones. Esta acepción que estamos usando de emergencia es que sale de, ¿verdad? No es que vamos a salir corriendo que algo pasó, ¿verdad? No, es que sale de ahí, ¿verdad? Emerge de ahí. Ese es el concepto que se usa en esta teoría. Pues se tiene que ajustar a los datos, ¿verdad? Encontrados. Pero tiene además que tener relevancia para eso que estoy investigando, ¿verdad? Tiene que aportarle algo y ahí es donde en ese tercer paso, donde la literatura entra a jugar, tienen que tener ese espacio diferente, que aporte algo, porque si no, no va a repetir pues lo mismo que ya sabemos. No se trata de descubrir el agua tibia porque sería un proceso muy desgastante para decir lo mismo que ya se había dicho antes de empezar. Eso no tendría sentido. Por lo tanto, tiene que ser funcional también, o sea, tiene que tener una aplicación en el área que se está investigando y, muy importante, como toda teoría, pues tiene que ser suficientemente abierta a la modificación posterior, porque las teorías están, como todos lo sabemos, en constante evolución. Ven que es una teoría que no es nada nueva. O sea, estamos hablando de 60 años de historia. Glasser y Strauss eran sociólogos y fueron los que iniciaron con esta metodología ya en los años 60 y 70. Y tiene como dos vertientes, de hecho, la vertiente glasseriana y la vertiente straussiana. Y resulta que nuestra amiga Corbin, que es como la investigadora que la ha contextualizado más a nuestra región, digamos, pues trabajó desde la straussiana, como podemos ver, y sobre todo en la década de los 90 tuvo mucha fuerza y bueno, ha seguido presente en la literatura. Y bueno, volver a hacer hincapié de que no necesariamente se revisa la literatura antes, sino que se revisa cuando se está analizando. Pero el análisis, creo que esto no quedó todavía suficientemente explicado, el análisis es cíclico. O sea, desde el momento en que usted está aplicando el instrumento, la entrevista, el grupo focal, la observación, lo que sea que usted esté aplicando, ¿verdad? Puede aplicar cualquiera de las herramientas que la investigación cualitativa nos da, usted ya está analizando desde ese mismo momento. O sea, no es separado de la aplicación. No es que voy, aplico el cuestionario, el grupo focal, y luego me voy a ir a recoger esa información que está, digamos, grabada en un disco duro para luego escucharla en la oficina y transcribirla y analizarla. No, ya desde el momento de aplicar, yo ya estoy analizando. ¿Verdad? Es una lógica diferente. Y cuando llega ese momento, que también llega, de volver a escuchar y analizar línea por línea, me tengo que devolver a volver a aplicar. ¿Por qué? Porque quedaron dudas, porque quedaron vacíos, porque esa pregunta no se entendió bien, ¿verdad? Y me devuelvo entonces a los participantes cuantas veces sean necesarias hasta que se llegue al punto de la saturación. La saturación significa donde ya ni aplicar un nuevo instrumento, que puede ser un nuevo grupo focal o un nuevo cuestionario, una nueva entrevista, ni tampoco un nuevo participante, aunque sea el instrumento anterior, o sea, fue la misma entrevista, pero un participante número X, pero ya no me suma nada. O sea, lo que me está diciendo exactamente lo mismo, me está arrojando exactamente lo mismo que los anteriores. Esa es la señal de que se saturó esa categoría. Y como las categorías van emergiendo, conforme voy, ya desde el momento que estoy aplicando, las categorías siguen, al principio se van haciendo muy grandes, muy grandes, muy grandes, pero luego se van condensando en una sola. Por supuesto, eso implica dejar información por fuera. Por supuesto, la información que no se considera relevante, pues no se va a continuar en el proceso, se va descartando, hasta llegar a escribir esa teoría emergente, que es la última fase, en donde ahora sí, como les indico, ya cuando fui y volví, fui y volví, fui y volví, y tengo una categoría suficientemente fuerte de información, esa categoría que construí, no solo desde los datos, sino también desde mis intuiciones, o sea, los memos del investigador, ahora sí la voy a llevar a la teoría, a la literatura, a lo existente. Y ahora sí voy a contrastarlo, no de previo, sino más bien posteriormente, para lograr encontrar su lugar objetivo en ese marco teórico. Por eso es que nos dice la IA entonces que se posterga estratégicamente, porque el riesgo es la preconcepción, ya les decía, revisar literatura a profundidad antes del análisis fuerza los datos empíricos porque somos seres humanos, ¿verdad? Entonces vamos a estar contaminados, digámoslo así, con los marcos preexistentes y consciente o inconscientemente vamos a buscar ya sea confirmar y validar lo que leímos o si estamos peleados con la teoría, ¿verdad? Darnos cuenta de que no aplica para ese contexto, pero ya eso es una contaminación previa. Entonces el retraso lo que hace es integrarla en una fase posterior con el objetivo de intentar mantener la objetividad. Yo siempre he dicho que en investigación cualitativa la objetividad no es total, o sea, siempre hay un nivel de subjetividad y siempre la expertise del grupo investigador, la experiencia, la trayectoria, el marco teórico,
inclusive la formación recibida, pues está ahí y eso no se puede quitar, ¿verdad? Es imposible, por lo tanto siempre va a ser subjetiva. Lo que buscamos aquí es disminuir todo lo humanamente posible la subjetividad y tratar de mantener en la medida de lo posible la objetividad analítica del equipo investigador, a sabiendas de que nunca es 100% real. Y solo cuando la teoría emergente se estabiliza, ahí es cuando buscamos la literatura. Y bueno, aquí tenemos entonces un diagramita bonito que nos hizo la IA para entender cómo, en vez de ser desde el principio o anterior, bueno, está de este lado, más bien es al final, ¿verdad? Y eso es un cambio sustantivo. Y bueno, aquí ya empezamos a entenderlo mejor. Vamos a compararlo. Y esta comparación ya la hizo Gurdian en el 2010, Álvarez Galló en el 2003 y el profe Osvaldo Murillo en el 2015. Entonces, a partir de esas tres fuentes podemos ver las diferencias y creo que aquí nos vamos a entender un poquito mejor. La fenomenológico lo que busca es describir y reflexionar sobre el sentido e intención de las personas ante ese fenómeno. En cambio, la teoría fundamental lo que busca es obtener una teoría, unas relaciones conceptuales de manera inductiva respecto a ese mismo fenómeno. ¿Cómo era que se hacía para quitar y abonar aquí, verdad? More, hide. Luego lo sacamos de nuevo. Muy bien. Entonces, en lo fenomenológico, por supuesto que buscamos mantenernos fieles a los significados del mundo de las personas y es donde las frases etnográficas se vuelven nuestros mejores aliados, ¿verdad? Porque tratan de respetar ese mundo interno de las personas. Pero en la teoría fundamentada, las experiencias de los participantes, digamos, son un paso inicial que se somete a una comparación constante y ahora vamos a ver qué comparamos. Se compara entre ellos, se compara entre instrumentos, se compara entre visiones de investigadores, se compara con teoría y toda esa comparación constante llega, digamos, a que esa materia prima, que eran esas frases etnográficas, esas grabaciones, esos dibujos, esos cuestionarios, esa información, esos datos que recopilamos, se transformen en conceptos. O sea, nos alejamos de la realidad subjetiva para tratar de encontrar un concepto objetivo que describa y intervenga esa realidad para devolvérselo a esa realidad en forma de teoría. Entonces, lo fenomenológico elabora una estructura descriptiva para exponer el análisis, mientras que lo fundamentado establece una estructura de relaciones conceptuales en torno a una sola categoría emergente que expone ese análisis. O sea, no hay que exponer las 20 categorías emergentes, solamente la teórica, es la que sacamos. Y los datos se interpretan desde marcos teóricos preconcebidos, en cambio en el otro los datos se observan, digamos, sin esos datos preconcebidos, sino que la teoría surge después verificando justamente nuestras intuiciones. No se comienza con la teoría, sino que se acaba con ella. Ese punto está bastante interesante. Y volvemos a donde estábamos entonces. Ahora sí. Y entonces, ¿qué es la saturación teórica? Pues es fundamental en teoría fundamentada, porque lo que se busca es que la información relevante no está en un número preestablecido, pero van a ver que eso tiene también otra arista. Entonces, no se parte, por ejemplo, como hemos hecho tal vez en fenomenología, vamos a investigar un estudio de caso, entonces vamos a hacer 2 personas, ya hay un número preestablecido. O vamos a estudiar un grupo de 8 personas, migrantes, 4 mujeres y 4 hombres en edades entre 25 y 40. Entonces, aquí no se hace esa preconcepción de un número, una descripción y categorización tan estricta de las personas, porque no, lo que buscamos son conceptos que están en esas experiencias. Entonces, partimos de que tenemos que ir a buscar hasta que lleguemos a la saturación. ¿Ok? Ahora, la saturación se da cuando no hay nueva información. A pesar de que vuelva a aplicar entrevista a otras personas diferentes, o sea, más participantes, o otro instrumento a la misma persona participante. O sea, ya la persona llenó un cuestionario y ahora lo voy a ser partícipe de un grupo focal para confirmar. Pero de ahí resulta que no, me arrojó exactamente lo mismo. Bueno, ahí ya estamos llegando a la saturación. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cuántas personas entrevisto? ¿5, 10, 20, 100? Eso es muy interesante porque en 60 años de hacer teoría fundamentada sí se tienen parámetros y sí se sabe más o menos por dónde anda la saturación. Creo que está un poquito más adelante el dato. Pero de hecho, Corbin, se los adelanto, nos habla para investigaciones de nivel, digamos, de grado, de que la saturación va a alcanzar entre las 15 y los 20 casos analizados. Ese es el número que ella nos propone. Y ya para investigaciones de posgrado, donde son un poquito más profundas, entre 20 y 30, ¿verdad? Ese es más o menos el margen de casos que se manejan en esas teorías.
Para recoger datos, pues lo que ya sabemos, se puede utilizar entrevistas, grupos focales, observaciones, revisión de documentos, videos, y todo se va analizando mientras se recoge de manera cíclica, como ya les expliqué. Y es un análisis inductivo, es decir, que emerge de ahí adentro los datos cuando se analizan a profundidad en el mismo tiempo. Bueno, aquí está el diagrama, le llamó tan, la IA se pone creativa, ¿no? La arquitectura del proceso, ¿verdad? Se pone creativa la IA, los tres pasos fundamentales. Entonces, vean que la fase activa y la fase posactiva es un ciclo, es una comparación constante, es un ir y venir, es un ir y venir. Entonces yo apliqué 5 entrevistas, las estoy analizando, me vuelvo a aplicar otros cinco participantes nuevos, e inclusive tengo la libertad de inclusive integrar nuevas preguntas a sus nuevos participantes, porque ocupo nueva información, me devuelvo entonces con las 10 que tenía, 5 más otras 5 con más preguntas, y me doy cuenta que el primer grupo me faltó comparar algo que me salió el segundo, me devuelvo solo el primer grupo, los vuelvo a entrevistar, les hago un grupo focal, me devuelvo de nuevo, resulta que todavía no está saturada, voy a buscar otras 5 personas más, ¿verdad? Y así voy y vuelvo en un proceso que es bastante más largo que un análisis, digamos, tradicional cualitativo, hasta que llega a la saturación. Entonces, esa fase activa y posactiva pues está de manera cíclica y totalmente relacionada. Y el muestreo de saturación teórica es justamente lo que busca, lo que ya les explicaba, no es probabilístico, no habla de cuotas demográficas, lo que habla es de indagación. Lo que sí es importante es centrarse, porque el volumen, ya ustedes se podrán imaginar el volumen de información que salen de esas entrevistas, de esos grupos, es una cosa monstruosa. Por eso hay que indagar exclusivamente lo que nos sirve para lo que estamos encontrando. Un ejemplo, si estoy en la entrevista 11 y ya de las 10 anteriores me di cuenta que hay 2 preguntas de la entrevista que no me sirven para nada, pues a la persona 11 no se las hago, porque ya me di cuenta que esa información, yo creí que me servía, pero ya después en análisis me estoy dando cuenta que no me sirve. Entonces, elimino esa pregunta de esa entrevista 11 en ese ir y venir. Por eso se busca la información más relevante para esa teoría que va emergiendo. Y entonces lo que buscamos es comprobar conceptos, no verificar hipótesis preconcebidas. Los conceptos van surgiendo de manera inductiva. Entonces, ahora sí, cuando ya yo voy entendiendo la dinámica de lo que está pasando, puedo ir generando los famosos memos que pueden ser conceptuales. O sea, puedo ir intentando conceptos. Y esos conceptos se los voy a lanzar a la realidad por medio de un grupo focal, por medio de como estamos haciendo ahora en la investigación, es una socialización de resultados parciales, así le llamamos para que suene como formalito. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Y ya lo hemos hecho 3 veces. Nos vamos y aplicamos. Primero fue cuestionario de preguntas abiertas. Entonces, para contarles un poquito de la experiencia, ¿no? La que estamos haciendo ahora en el INIE. Eso fue en 2024. Preguntas abiertas, las analizamos, respondieron 25 personas el cuestionario. Fueron escogidas, eso sí, con criterios, obviamente, ¿verdad? Que tenían que tener expertise, años de servicio, etcétera, etcétera, educadores, etcétera, etcétera. Nos llenaron los cuestionarios, entonces analizamos, tenemos unos conceptos que nos parece que nos está sonando en los objetivos que tenemos de la investigación y entonces vamos a esta socialización de resultados parciales de la investigación, donde vienen todos contentos a la U y les ofrecemos un buen cafecito, pero lo que vamos a lanzarles es lo que tenemos hasta ahora y abrimos el diálogo. Y bueno, ¿qué piensan? ¿Se acerca o no se acerca? Todo eso queda grabado. Es una sesión de trabajo. Seguimos recolectando información. Entonces, abrimos el micrófono, opinan varios y nos vuelven a llenar algo por escrito. Nos devolvemos y lo volvemos a analizar. Que nos damos cuenta que tenemos visiones diferentes en ese grupo, tenemos que partirlo. Entonces, en la segunda socialización de resultados parciales, decidimos hacerlos por 3 subgrupos diferentes. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que depende del sector en donde esté, va a pensar diferente. Tenemos que comparar, comparación constante. Hacemos 3 grupos focales de las mismas 25 personas, pero divididas, ¿verdad? Según criterios del grupo investigador por el concepto que estábamos llegando. Y le lanzamos de nuevo el concepto. Esta segunda fue virtual por razones logísticas, ¿verdad? Ya era un poco más complicado hacer 3 encuentros más presenciales, lo hacemos virtual, pero con 3 poblaciones diferentes y nos damos la libertad de que, por ejemplo, después del primero, nos damos cuenta de cosas. Y ya para el segundo cambiamos, que era 15 días después, cambiamos el concepto. Porque ya el primero nos dijo, no, no es por ahí, es por acá. Entonces ya, el segundo grupo focal, lo que reciben es diferente a lo que recibe el primero, porque estamos en ese ir y venir. ¿Sí? Llegamos al tercero y nos damos cuenta que sí vamos por buen camino. Entonces, ya tenemos la categoría central a ese punto. Estoy ubicándoles en este momento octubre 2025. Entonces, ya tenemos la categoría central, pero todavía no está saturada conceptualmente.
Entonces, ¿qué nos toca? Saturarla conceptualmente. O sea, quiere decir, ya sabemos que, que esos participantes no nos van a decir nada nuevo, pero el concepto que tenemos todavía le falta carnita, tenemos que entenderlo mejor. ¿Qué decidimos entonces? Hacer una segunda fase, otros 20 participantes, porque esos 25 primeros fueron escogidos por su expertise laboral, eran asesores del Ministerio de Educación Pública, eran directores del Instituto Nacional de Aprendizaje, tenían amplia experiencia como coordinadores de departamentos de orientación, o sea, tenían una expertise de un rol más de gestión, ¿sí? Entonces, ese era como el criterio con que seleccionaron. Dijimos, bueno, no, aquí lo que toca es devolverle esto a los que están en el campo de batalla, a los orientadores que están ahí en las clases todas las semanas con los chiquillos y las chiquillas. Entonces decidimos hacer entrevistas a profundidad y hacemos pues un lanzamiento, digamos, de convocatoria abierta y logramos 20 profesionales que tienen que tener mínimo 5 años de trabajar, que tienen que ser en secundaria, o sea, tenemos una serie de criterios. Y entonces lo que les lanzamos en esas entrevistas son preguntas hechas para confirmar o debatir lo que ya tenemos. O sea, son preguntas hechas con esa intención. Y entonces hacemos esas 20 entrevistas a profundidad y pues llegamos a cosas interesantes. Y decimos, bueno, ahora ¿qué hacemos? Ya estamos en la saturación conceptual, pero tenemos que hacer algo para poder decir, esta es la teoría fundamentada. Y entonces los convocamos a los 50. Y de los 50 llegaron, bueno, 40 y pico eran, 46 por ahí, llegaron 42 al auditorio de Magambo, allá en la Facultad de Educación. También invitamos estudiantes, no sé si las chiquillas estaban por ahí en ese encuentro que tuvimos, fue muy bonito. Y ahora sí, todos estamos juntos, les contamos todo el proceso, eso fue este año, 2026, les contamos todo el proceso que ya hemos llevado y estamos aquí. Y de nuevo, abrí el micrófono y de nuevo llénenos un cuestionario. A ese punto, ya cuando vimos la grabación, cuando vimos los cuestionarios, dijimos, aquí ya no aporta nada, aquí ya se cerró, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué estamos en este momento? En la fase de escritura, básicamente. Bueno, nos fuimos entonces, como les decía, a la literatura, y entonces encontramos el espacio donde aporta algo nuevo a la literatura existente en orientación vocacional latinoamericana, que es relativamente sencillo porque es bastante poca la que hay, entonces no es tan complicado, ¿verdad? Pero sí hay. En México se ha escrito, en Argentina se ha escrito, en Cuba se ha escrito, pero en Costa Rica prácticamente no. Entonces, no es que no, pero muy poco en comparación, digamos. Por supuesto, si ya lo comparamos con Norteamérica, con Europa, pues obviamente, pues ahí es abismal. Pero como se busca regionalizar, pues la idea es encontrar ese espacio en la literatura latinoamericana, que obviamente no es que no toma en cuenta lo del norte global. De hecho, de ahí partimos. Nosotros hicimos una primera publicación, ya para el 2025 salió publicada, que partía de la literatura del norte global. ¿Por qué? Porque esa no nos iba a contaminar, ¿verdad? En el sentido de que esa es la que está escrita en otro contexto, que es lo que más se estudia en nuestros contextos latinoamericanos. Esa ya lo sabíamos, pero lo que queríamos ver era la práctica costarricense que tanto se acercaba o alejaba de esa teoría, digamos, del norte global. Entonces, eso sí salió publicado. Entonces, comparamos con la teoría latinoamericana, que la podemos entonces rastrear y podemos ubicar, y ya estamos trabajando en el libro, que el producto del INIE será un libro teórico de teoría costarricense con mirada latinoamericana al fenómeno, digamos, de la orientación vocacional en secundaria. En otras palabras, ese muestreo no probabilístico es por conveniencia y parte de criterios de selección. Y aquí es donde la expertise del investigador juega una diferencia total, ¿verdad? O sea, el investigador o el grupo investigador con los criterios de selección hace la diferencia. No es tanto la cantidad de personas, sino a quiénes llama, ¿verdad? Y a quiénes entrevista o a quiénes hace partícipes de su investigación. Y aunque no hay un número predefinido, el análisis y la aplicación es lo que nos va a decir en qué momento se satura. La selección del grupo de estudio se realiza a partir de la pregunta de investigación. Los criterios obviamente tienen que partir de ahí. Y aquí viene la recomendación que nos dio Juliet Corbin, lo que les decía. Para una tesis de nivel de maestría, entre 12 y 15 casos, y doctorado, más de esos casos, más de 20, o en nuestro caso, pues hicimos 46, ¿verdad? Que lo duplicamos, ¿verdad? Pero bueno, ya con 20 casos, en el caso mío del doctorado fueron 22 casos. En el caso de Osvaldo de la maestría fueron 16 casos. Y en el caso del doctorado, él no estoy seguro, pero creo que rondaban los 15. Es decir, ya es un número que ya se maneja. Ya se sabe que no es que hablamos de 100 de casos, pero tampoco de 10, sino que hay un margen más o menos entre 15 y 30 que es bastante razonable para encontrar la saturación. Y lo más recomendable es contar con la variedad de fuentes, de manera que puedan surgir más elementos para comparar. Pero el método de muestreo lo que busca es comprobar la teoría emergente, o sea, de nuevo,
lo que busca es lanzar a la realidad lo que creemos y que la realidad nos responda y ir en ese ir y venir hasta que tenemos ya un producto. Y la saturación se da cuando los datos se ajustan a las categorías emergentes. Cuando marcan el final de la codificación y análisis de los datos, ya no hay nada nuevo que aportar y es un indicador que ahora sí, la teoría preexistente nos va a decir la teoría emergente qué lugar tiene. ¿Qué es el método constante? Entonces, es un incidente que se convierte en un símbolo, una palabra clave o un tema entre los datos que parece oportuno y se rescata. Y, si, por ejemplo, se pueden hacer análisis de frecuencias, eso es algo que se hace muy comúnmente y eso la inteligencia artificial nos ayuda a montones, ¿verdad? De hecho, nos ha ayudado en esta investigación montones, porque nos ayuda a hacer análisis literario que nos da ideas, ¿no? Que se convierten en memos. Se comparan incidentes con casos, es decir, con entrevistados. Un incidente es algo que nos están contando los entrevistados. Es que siempre pasa que, para darles ejemplos concretos, que cuando la clase es a las 7 de la mañana no nos llegan los chiquillos, porque, y cuando es después del mediodía tampoco, pero cuando el director nos deja que es a las 10, entonces sí llegan, bueno, eso es un incidente. Ven, ya empezamos a entender ese fenómeno. Y luego comparamos eso con los entrevistados y ver si es, por ejemplo, esos entrevistados nos está diciendo los orientadores de la GAM y los de tal vez fuera de la GAM no nos dicen lo mismo. Ese tipo de comparaciones se empiezan a hacer. O sea, se le saca el jugo por todo lado, como quien dice, ¿verdad? O esa es la opinión que nos da el experto. No, no habla de eso, ¿verdad? El experto habla de otro lugar. Eso no lo dice el orientador que está en el aula, ¿verdad? Porque de pronto en una lógica de gestión, ¿verdad? Eso habría que tomarlo en cuenta. Pero también está el tema de los horarios y está el tema de los recursos y de las aulas y, ¿verdad? Entonces es un rompecabezas difícil, ¿verdad? Sí, como, así como los de orientación, todos quisieran que la clase fuera a las 10, seguramente los de matemática también, ¿verdad? Entonces son cosas complicadas y hay que manejar. Eso, ir y venir, buscando similitudes y diferencias entre incidentes y lo que se estoy hablando, causas, condiciones, consecuencias, dimensiones, ¿verdad? Entonces es un análisis complejo en ese sentido. Y los incidentes se van convirtiendo en códigos. Entonces, ese código que se podría llamar asistencia a la lección, dependiendo de la hora lectiva, eso es un código, ¿verdad? Entonces, ese código se va a buscar patrones, se va a ver relevancia conforme a la teoría que estamos tratando de construir. Y todo eso se va agrupando en categorías que van emergiendo y todas esas intuiciones, como la que les acabo de decir, eso lo podrá decir un orientador de la GAM, pero no lo dirá un gestor. Eso es una idea, es una intuición. Yo lo escribo en un memo y voy enumerando los memos. ¿Ok? Los memos no se borran. Son como esas intuiciones que van quedando, ¿verdad? Grabadas por escrito que luego me van a permitir condensar ese análisis. Es un análisis que dura meses o años. De hecho, se recomienda que una vez que usted tiene la categoría central, la deje reposar al menos 6 meses, ¿verdad? Luego que ya la tiene con la literatura y vuelva a ella, porque eso hace que usted se salga de ahí y vuelva a entrar un poquito más objetivo a volver a verla antes de publicarla. En eso estamos en este momento, de hecho, en esos 6 meses. Y esa codificación de los datos, entonces, puede ser en vivo, que sabemos que son los datos textuales, tal cual lo dijo la persona. Esa frase etnográfica se convirtió en un código en sí mismo. Pueden ser sustantivos, es decir, nos da una idea central que yo le pongo otra palabra, pero es un código. Puede ser teóricos. Ah, bueno, esto que me está hablando es exactamente lo que dice la teoría de Sábicas o de quien ustedes quieran ponerle. Y todo eso se va reduciendo, reduciendo, hasta que lleguen, se conviertan en categorías, ¿verdad? Es como un embudo. Y al final la saturación conceptual es cuando ya no hay nuevos conceptos ni nuevas categorías, sino que ya encontramos finalmente la categoría central. Aquí está como un diagrama bonito, incidente con incidente, incidente con concepto, concepto con concepto. Esa es como la lógica inductiva que va de recolectar a codificar y simultáneamente se hace bajo la premisa de que estoy buscando ¿qué? Causas, condiciones, consecuencias, dimensiones. Y es donde mi voz como investigador o la del grupo investigador, la voz del grupo investigador es la que cuestiona, pero también la que es cuestionada. Porque yo pienso o pensamos esto, pero al devolverlo a los entrevistados, lo que siempre nos dicen, ¿verdad? Que también nos lo dijeron en esta investigación, ¿verdad? Es que ustedes desde la universidad, ¿verdad? Todo lo ven tan teórico y tan abstracto, pero es que la realidad es otra. También nos lo dijeron a nosotros, ¿verdad? Y ese es el riesgo de este tipo de teorías, pero es lo bonito, ¿verdad? Es lo bonito porque, obviamente, no les voy a mentir, eso es un golpe al ego, ¿verdad? Porque uno llega con ese gran concepto teórico novedoso, ¿verdad? Al auditorio de la facultad y organiza este gran evento y le salen con ese comentario, ¿verdad? Y uno dice, bueno, de pronto sí, estamos todavía a un nivel muy abstracto y no estamos devolverle a los colegas educadores, que es lo que queremos, una teoría que les sirva para algo, no que se quede engavetada pues en un informe, en un paper que al final
publicaremos, esperemos que sí, ¿verdad? Esperemos que nos sirvan de algo para el régimen, a propósito de la reunión de ayer, ¿verdad? Pero luego, ¿qué? ¿Verdad? Luego, ¿qué? Entonces, no, queremos que sea un libro y que sea un libro de acceso, ¿verdad? Abierto para los educadores, para los orientadores, para las orientadoras, y de esa manera que esa teoría que se produce desde la Universidad de Costa Rica no es que salió de aquí, de estas aulas, de esos auditorios, de esas oficinas, salió de esa realidad que nosotros fuimos a ver, fuimos y volvimos, fuimos y volvimos, fuimos y volvimos. Entonces, qué nos dimos cuenta cuando salió ese comentario? Bueno, todavía no. Nosotros creíamos que ya estaba, pero todavía no. Ese comentario, les termino el chisme, ese comentario lo hicieron en el primer socialización donde eran los expertos, ¿verdad? Entonces dijimos, claro, entonces, porque él nos decía, es que lo que pasa es que es un asesor nacional el que nos dijo ese comentario, nos decía, es que los orientadores nos dicen eso, que ese es tipo de capacitación. Entonces, claro, nos tocaba decir, cuando dijimos, hay que ir a entrevistar a los orientadores, o sea, no nos podemos quedar con los expertos. Entonces, ese comentario nos obligó a hacer un cambio. Ven entonces que tiene que ser así de flexible y así de laborioso el método hasta que usted llegue a un punto donde la saturación es real y no es que yo creía, ¿verdad? Sino que realmente llegamos a ese momento. Por eso dice, la voz del investigador es cuestionadora, pero también es cuestionada y siempre va a ser provisional. Bueno, aquí está un poquito más incipiente lo que yo había hecho, ¿verdad? Pero básicamente dice exactamente lo mismo, pero en el otro está, creo que más bonito. Datos, conceptos, que luego se van a convertir en teoría. Entonces, ahora sí, llega un momento determinado donde tengo tanta información que busco reducirla. Y la reducción se da por medio de la densificación y la integración. O sea, yo empiezo a relacionar, a hacer algo que parece superfluo, como a las 7 de la mañana no me llegan y a las 12 tampoco, pero a las 10 sí, no parece tan relevante, pero lo empiezo a densificar, lo empiezo a unir a otros códigos y a otras categorías que van surgiendo para que eso tenga sentido, denso, profundo. Entonces el tema, por ejemplo, de la motivación estudiantil tiene que ver con la asistencia. Entonces ya ahí estoy densificando, me estoy alejando de lo que me dijeron textualmente, pero lo estoy densificando, le estoy dando más peso, más solidez. ¿Y cómo lo hago? Integrándolo con otros conceptos y relacionándonos siempre de manera constante. Hasta que llegué a un momento que se llama generalización conceptual, pero no es que se generaliza todo. O sea, llega un momento donde hay códigos y hay categorías que se dejan por fuera. Y eso es un poco, si les soy sincero, como frustrante o como hay que hacer duelos. Hay que hacer duelos porque hay información. Claro, también uno lo puede ver desde el otro punto de vista. Con esa otra información puedo perfectamente escribir un paper. ¿Por qué? Porque no me aporta, y así lo hicimos, de hecho. O sea, era tan valiosa, en sí misma era una investigación completa, pero nos llegó a categorías emergentes que no tenían relación tan directa con la categoría central, pero ya estaba hecha la investigación. Entonces usted lo justifica desde el punto de vista fenomenológico, ya está terminada, la publica. ¿Verdad? Esa es otra forma de verlo. Pero entonces, para efectos de esta reducción que estamos haciendo, hay que hacer duelos. Y hay que decir, bueno, no iba por aquí. Y como yo no sé qué es lo que voy a encontrar, porque la teoría se va a grounded, ¿verdad? Se va a enraizar en esa realidad, pues cuando ya entiendo de qué van las raíces, pues dejo, para hacer la metáfora, ¿no? O la imagen de qué van las raíces, pues dejo las hojas de lado y las ramas las dejo de lado, porque me concentro en las raíces. Pero con esas hojas y otras ramas tengo material que no se pierde, es decir, la podría utilizar en otras investigaciones. Y entonces, eso es lo que se va relacionando y entonces es donde lo irrelevante se descarta, pero eso está muy entrecomillado, bueno, por lo que ya, las observaciones que ya se les hice. Y entonces la codificación abierta, hay que abrirse a esa indagación, hay que tener open mind, ¿verdad? En todo momento. O sea, no puede haber ideas preconcebidas, no puede haber prejuicio, no puede haber hipótesis previas que quiero confirmar, no, debería ser lo más limpia y pura posible. Y esos datos en bruto, digamos entre comillas, codificados, pero aquí está lo interesante y es lo que yo les decía, la expertise del investigador hace la diferencia aquí. O sea, definitivamente un grupo, no es lo mismo la primera vez que la segunda que la tercera. O sea, un grupo de investigación que ya tiene experiencia en el método, pues empieza a ver cosas desde el puro inicio, ¿verdad? No tiene que esperarse a un proceso posterior de análisis, ¿verdad? Y por supuesto, también la literatura especializada entra en juego en esa triada para poder crear ese concepto. Entonces, sí, la persona investigadora tiene un rol fundamental en la teorización.
como en toda teoría en ciencias sociales. Por eso yo siempre les digo en clase a los chiquillos cuando pues tienen que aguantarme por un semestre en algún curso, yo siempre les digo, vamos a estudiar la teoría, pero primero, y no me dejan mentir porque tengo varias que han estado conmigo, ¿verdad? Vamos a estudiar al autor. ¿Quién era? ¿Dónde vivió? ¿En qué país? ¿En qué época? ¿Verdad? ¿Cuál es su historia? Y nos damos cuenta rápidamente que esa teoría, que se ve tan bonita, es en mucho proyección de la historia del autor, ¿verdad? Y eso pasa muchísimo en ciencias sociales, muchísimo. Bueno, pues aquí pasa también, va a pasar también. Y es parte de ese proceso. O sea, mi historia está en mis resultados de investigación, porque fue lo que traje para poder escribir los memos y para poder saturar y para poder indagar. Entonces, básicamente hay que abrirse a esa posibilidad. Pero hay que hacerse preguntas para tratar de mantener la objetividad. Las reglas que guían la codificación abierta, ¿qué se pretende estudiar? No olvidarme los objetivos, porque es tanta la información que yo tengo que siempre recordar el objetivo, siempre recordar qué es lo que estoy estudiando. Este incidente que me estoy topando en este momento, ¿con cuál código, con cuál parte de la teoría se relaciona? Y ojalá eso desde el momento que estoy en la entrevista. Un ejemplo, yo estoy en la entrevista 6, ya apliqué 5 entrevistas. No necesariamente las tengo ya transcritas, codificadas, pero están ahí. Entonces, donde la persona 6 me empieza a hablar, yo digo, esto se relaciona con lo de la persona 2. Y ahí es donde la guía es solo una guía, porque claro, inmediatamente yo eso tengo que confirmarlo, ahí yo estoy haciendo comparación constante. Entonces se la lanzo la pregunta, aunque no está en la guía, ¿verdad? Aunque no se lo pregunté a las primeras 5, pero como esta 6 me está diciendo algo que me está dando un insight en ese momento, bueno, ojalá escribirlo porque es un memo, ¿verdad? En la medida de lo posible, y si no después, pero sí lanzar la pregunta, porque inmediatamente comparé. No tuve que esperar a volver a la oficina, a transcribirla, a codificarla, a ver qué se veía relación y decir, uy, mira, pero me faltó preguntarle eso, voy a volverla a entrevistar. Eso es una expertise que obviamente pues se va desarrollando con el tiempo. A la hora de la transcripción, pues lo ideal es línea por línea y frase por frase, porque queremos buscar ahí entre ese, es como buscar una aguja en un panal, ¿verdad? Y los memos son esa herramienta. Y siempre el contexto, siempre, siempre. Tenemos que tomar en cuenta el contexto. Y hay variables que no podemos dejar de lado. La edad, el sexo, el color de piel, todo eso entra en juego. Y todo eso se empieza, bueno, es que las mujeres me decían esto, pero los hombres esto, o los de la gama me decían esto, pero fuera de la gama me decían lo otro, ese tipo de cosas. O los asesores me decían, o los que trabajan para el MEM me decían esto que nos pasó, pero los del INA me decían otra cosa. ¿Qué pasa ahí? O sea, son sistemas educativos, pero el MEP piensa diferente al INA, nos dimos cuenta de eso. Bueno, ¿y cómo resolvemos eso? Porque es una teoría costarricense, es el MEP, pero también es el INA, ¿verdad? Y estaban los colegios privados también, que entraron en juego también. Entonces, ese tipo de variables estructurales no podemos dejarlas de lado a la hora de analizar los datos. Entonces, vean que es por eso ya vamos entendiendo a doña Alejandrina, el consejo que nos dio. Es complicadito, pero es apasionante también, es apasionante, es muy bonito. Y lo que se va a reducir al final es un análisis intensivo relacional, donde el centro, como que toda la energía fluye hacia eso, el centro atrae todo lo demás, todo lo relevante, todo lo relevante. Lo no irrelevante para ese centro lo descarto, que bien sería material para otra investigación, insisto. Y aquí es donde se empiezan las propiedades, elementos, dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, en esto el profesor Osvaldo es un experto y ojalá él nos pudiera dar un taller de esto, porque él tiene esta gran habilidad que yo no tengo y por eso nos complementamos, de esos conceptos abstractos, hacer como diagramas, ¿verdad? O hacer como metáforas también. Entonces, dice el profesor Osvaldo que cuando usted tiene la capacidad de explicar algo tan complicado como ese fenómeno que estamos estudiando en una metáfora, es que usted ya lo comprendió bien. Entonces, cuando usted llega a esa metáfora, usted dice, esa metáfora es la que ilustra la categoría central. Pero para llegar a una metáfora clara, tengo que tener un proceso de comprensión largo. O para llegar a un esquema, ¿verdad? Hay que tener un proceso de comprensión largo. Bueno, eso es lo que se busca, justamente, explicarlo o abstraerlo de la manera más sencilla posible para que se pueda convertir en un constructo teórico que le vamos a devolver ahora sí a la gente, pues por la publicación, el libro o lo que sea que vayamos a hacer. Y eso siempre va a ser las metáforas que hacen, relaciones, relaciones. Los diagramas que hacen, relaciones. Entonces, siempre va a ser una cuestión de relacionar lo más plausible posible, respondiendo con la mejor explicación, pero además la más plausible posible al problema de investigación, ¿verdad? Que no nos digan cuando ya sacamos el libro, todavía se aleja de la realidad. Eso sería, bueno, habrá quien lo dirá, ¿verdad? Pero digamos, por lo menos que en nuestro caso, el orientador que está ahí en el cole diga, uy, esto sí me aporta.
¿verdad? Esa es la intención de la teoría fundamental. Bueno, aquí dice lo mismo, pero con una imagen más bonita, ¿verdad? Básicamente va de la codificación abierta a la axial conectada y a la condensación en la selectiva, que es la radical, y esa es la categoría que atrae pues a todas las demás. Importante, la codificación abierta fragmenta al principio mucho, pero luego integra. Entonces podría ser frustrante al principio si no se tiene esta claridad de pensar, es que es demasiada información, ¿cómo voy a hacer yo para manejar toda esta información? Pero tranquilidad total, porque cuando usted ya logra encontrar esa categoría central, o por lo menos reduzca ese montón de códigos a un número razonable de categorías, 5, 6, 7, con que usted puede manejar, usted va a empezar a ver cómo eso se va reduciendo y reduciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dirán, bueno, pero entrevistaron a 20 personas más. Claro, pero les hicimos 3 preguntas, porque ya todo lo demás lo sabíamos, solo teníamos que confirmar esas 3 preguntas. Entonces, claro, es una entrevista mucho más pequeña, mucho más al grano. Claro, siempre está la pregunta cuarta, ¿quiere agregar algo más? Y entonces, claro, se emocionaban y agregaban, ¿verdad? Y nosotros escuchábamos con mucha paciencia, pero nos dimos cuenta que en esa cuarta pregunta no decían nada nuevo. Y eso confirma que estamos haciendo bien la codificación. Porque en ese momento donde se abría que nos contara lo que quisiera, entonces ellos aprovechaban, ¿verdad? Varios exalumnos, ¿verdad? Entonces, claro, ay, profe, vea, por cierto, quiero decirle que en la U todo lo que nos dijeron es que se aleja tanto de la realidad y el discurso está ahí, ¿verdad? Pero eso no nos dice nada nuevo de lo que estamos investigando. Quiere decir que hicimos las 3 preguntas correctas. Ven, entonces en realidad se va reduciendo. Se va reduciendo hasta que una de esas 5, 6, o a lo mejor la unión de 2 o de 3, se convierten finalmente en esa categoría central. En nuestro caso, de 3. 3 categorías se convirtieron en la categoría central. Estoy hablando de la investigación que estamos desarrollando actualmente. Entonces los memos son tan importantes porque pueden ser analíticos o de proceso o teóricos. Aquí sí se vale. O sea, aquí sí se vale decir, uy, esto me suena mucho a una teoría. Entonces simplemente es un memo. Ah, bueno, se parece mucho a la teoría de Bluestein, ¿verdad? En el apartado de dignidad. Entonces, no es que la literatura está totalmente ausente, pero esa es mi expertise como investigador. Entonces, ese memo es una nota, es un recordatorio, que a la hora de estar en esa comparación constante, sí es cierto, en el memo número 65 hablaba de Bluestein, ahora sí, estoy en la literatura. Bueno, vamos a ir a buscar a Bluestein a ver qué dice. Ah, sí, efectivamente, esto tiene relación con lo que decía Bluestein. ¿Ven? Entonces, ese memo puede ser teórico, puede ser metodológico, puede ser de doble limitaciones. Bueno, definitivamente nos damos cuenta que hay una limitación en esta investigación porque se está basando sobre todo en la realidad del gran área metropolitana y está dejando por fuera las costas, ¿verdad? Estoy hablando desde la limitación real de nuestra investigación. Pues habrá que pensar en una segunda investigación con la realidad de las costas, que es diferente a la de la GAM. Entonces, bueno, podría ser hasta qué punto lo que tenemos se aplica o no. Bueno, eso habría que pensarlo para una segunda investigación. Importante, porque es una tentación, los memos no se borran, porque es una tentación muy grande. No, ya no pienso igual, lo voy a borrar. No, se dejan ahí y se escriben nuevos, ¿ok? Y esto es muy importante porque a veces, digámoslo así, cuando estoy metido en los datos, me parece que eso que dije en el memo 15, no, ya no. Pero resulta que después, cuando me di esos meses y me alejé y volví, dije, no, hombre, ahí en el memo 15 estaba la clave, pero en el momento no la veía porque estaba muy involucrado con los datos. Entonces no se borran. Al final pueden quedar 150, 200, 300, no importa. Algunos pueden ser una línea, algunos pueden ser una palabra, algunos pueden ser esquemas completos, algunos pueden ser 3 páginas de Word. O sea, el tamaño del memo no importa. Mientras resuma una, digamos, o más bien resuma no es la palabra, mientras muestre una intuición teórica, metodológica, procesual o conceptual que el investigador o la investigadora o el grupo tuvo en ese momento, ¿verdad? Y de los memos junto con los códigos es donde salen las categorías emergentes. Una recomendación, porque si no es muy difícil, desde que hace el memo usted localícelo. Esto lo encontré en la entrevista número 6, en la transcripción, en la página número 20, en el número de línea 15, donde el entrevistado 6 me dijo esto. Y a partir de esto, yo ahora sí escribo mi memo, ¿verdad? Claro, al principio, pues no, ¿verdad? Es cuando son poquitos, pero cuando se tiene 45 casos, como fue en nuestro caso, 46, de obviamente sí es complicado localizarlo. Y nos reunimos, ¿verdad? Y decimos, bueno, pero ¿este dónde salió? ¿Y quién dijo esto? Si no está ahí, es muy difícil llegarle, ¿verdad? Entonces sí es importante como localizarlo desde el principio, tener como esa, digamos, costumbre, sana costumbre de localizar el memo. Sistematizarlos lo va a ajustar a los datos, ¿verdad? Sistematizar los memos significa cuando ya veo que tengo el 5, el 15 y el 34 que se parecen, puedo hacer un nuevo memo que diga, el 5, el 15 y el 34 tienen esta relación. Entonces eso va sistematizándolos.
Y definitivamente son códigos teóricos. O sea, ahí está la teoría sale de los memos, ¿verdad? Solo que hay que trabajarla, solo que hay que trabajarla. Y bueno, al final son como hipótesis que usted lanza, ¿verdad? Como inducción, como intuiciones que usted lanza, ¿verdad? Nos define Corbin que son los memos, entonces nos dice ella, son explicaciones iniciales que se van generando a partir del muestreo teórico, que es este ir y venir del que les estoy hablando, que llegan a ser hipótesis que guían al investigador en ese mismo muestreo teórico para descubrir más ideas y conexiones. O sea, es como decir, por ejemplo, puede ser procedimental, que a mí me pasa mucho. Uy, tengo que preguntarle esto a la siguiente mujer que entreviste, ¿verdad? Porque es algo de género. ¿Ok? Entonces un memo que es para mí, para yo recordarme. Entonces eso me va a dar luz para que cuando tenga la siguiente mujer enfrente que voy a entrevistar, bueno, y por cierto, cuénteme una cosa, ustedes las mujeres, ¿cómo viven esto? ¿Ve? Porque el memo me recordó. Y es donde entonces se convierten como en esa guía, como dice aquí la investigadora, la teórica, que es una explicación inicial. O sea, hay una explicación que yo me estoy dando. Bueno, eso es algo de género, o sea, es algo que viven las mujeres, las profesionales mujeres, diferente en cierta medida de los hombres. Pero esa explicación me la estoy dando yo. Tengo que ir a preguntársela a la realidad. ¿Ven? Para eso funcionan los memos. Los datos ofrecen la evidencia empírica necesaria para esas deducciones posteriores y de ahí emergen las categorías. Si las hipótesis, o sea, si los memos no se ajustan a los datos, no hay que forzarlos. Tampoco hay que borrarlos, simplemente se dejan ahí, se descartan para efectos de la categoría central. Se descartan y van a emergir otros memos en su lugar. Y ese es el análisis comparativo. Entonces al final tenemos, pues sí, 300 memos que hay que sistematizar. Pero vean que no sistematizamos entrevistas, grupos focales, no, sistematizamos memos, que es, digamos, más fácil, digamos así. Bueno, es diferente, es diferente. Pero esos memos a su vez han sido alimentados, ahí sí, hay memos que tienen frases etnográficas, hay memos que tienen grabaciones, hay memos que tienen fotos, por ejemplo, hay memos que tienen esquemas, pero los memos están ya más trabajados, más depurados. Por eso digo que el análisis es, desde el momento que yo estoy entrevistando, ya estoy analizando, porque si se me ocurrió algo, eso es un memo. ¿Ya? O inmediatamente después de que se acabó la entrevista, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que se acabó la entrevista ya, ¿verdad? Hora y media, entrevisté a la persona, me fui, iba en el carro y se me ocurre, ¿cómo no le pregunté esto? O tal vez me cae el tema de, uy, esto que dijo es tan importante, entonces inmediatamente nota de voz. Y esa nota de voz es un memo. Y yo voy en el carro así, haciendo la nota de voz, con la entrevista número 3 de la mujer del colegio tal, me dijo esto, esto, esto y esto. Y está la nota de voz, claro, es la disciplina del investigador que hay que tener que después llegar a la casa, bajar esa nota de voz en la lista de memos que tengo y decir memo número 34, entrevista número 6, meto el audio y se refiere a esto, esto y esto, me hace pensar esto, esto y esto. Esos son los memos. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros como esta investigación? Bueno, nótese que han sido 3 individuales y en esta ya somos un grupo. Empezamos 2, ahora somos 3 investigadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un documento, digamos, compartido donde todos vamos alimentando los memos. Entonces, hemos tenido que ponerle una siguiente columna que dice quién lo escribió. Lo escribió Osvaldo, lo escribió Mauricio, lo escribió Roy, ¿verdad? Y luego, cuando ya analizamos, nos juntamos los 3. Entonces, digamos que es interesante porque hay memos de uno que contradicen los del otro y eso es muy interesante. Eso es muy interesante y empezamos a discutir y nos da mucho material para poder discutir. Entonces, la herramienta analítica es justamente hacer familias de códigos. Glasser nos dice que ya hay familias establecidas. Él propuso 24, digamos. Pero bueno, estas son como las más, digamos, relevantes o las más representativas que podríamos, como es introductorio, bueno, memos que hablan de causas del fenómeno en estudio, memos que hablan de condiciones del fenómeno en estudio, de consecuencias del fenómeno en estudio, de estrategias, contexto o incidentes como tal. Entonces, esas familias de códigos nos ayudan a ir encauzando nuestra categoría central. ¿Cuál es la función estratégica de esta familia de códigos? Proporcionar estructura para analizar comportamientos en contextos, garantizar intercambiabilidad y uso de multiindicadores, o sea, que un código se parece al otro, que un memo se parece al otro, que una categoría se parece a la otra, y eso es una relación constante, y no están cerrados. Siempre el equipo investigador va a poder adaptarlos, renombrarlos o crear nuevos. Y bueno, ya llegamos a la categoría central, ya llegamos donde teníamos que llegar. La categoría central es esa condición, dimensión o consecuencia que es la que es de más alto nivel, ¿verdad? Si lo quiere ver en pirámide o si lo quiere ver cíclicamente, la que está en el centro y todas giran alrededor de ella. Entonces se convierte en la base principal de la investigación. Si lo quiere ver de otra forma, se convierte en la respuesta teórica
que le vamos a hacer a la pregunta que nos habías planteado 2 o 3 años antes cuando iniciamos esa investigación, ¿verdad? Es eso. Y que empezó como un código aislado por allá, o por un memo aislado por allá, o una categoría emergente por allá, pero luego de estar en esa comparación constante fue ganando fuerza, ganando fuerza, ganando fuerza, se fue alimentando, se fue relacionando con otros, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta que se convirtió en la central. Por eso no se puede con una ronda de entrevistas a 10 personas, no llegamos a la saturación, no llegamos, ¿verdad? Hay que ir, volver, ¿verdad? Para poder llegar a ese proceso que es natural y que va pues emergiendo justamente de ahí. Y esa es la cumbre. Ven que aquí la IA, nuevamente el notebook, nos lo pone como algo en el centro que jala lo demás, ¿verdad? Esas categorías emergentes que se ven todas explicadas. O sea, entonces, ¿yo qué presento en la teoría? No presento todas las categorías emergentes, no presento las 20 que salieron, porque no tiene sentido, presento solo la central. Solo esa presento. Pero al presentar la central estoy presentando las 20 relevantes. ¿Por qué? Porque todas van a girar en torno a esa. Es el centro de gravedad. Nos dice, estas son palabras, digamos, metafóricas, ¿no? De Notebook LM, que se da me encanta Notebook LM porque se da esas licencias poéticas, ¿no? Y yo soy medio poeta, entonces me gusta. Entonces dice Notebook LM que es el centro de gravedad. Es decir, es la categoría central que más se relaciona lógicamente con todas las demás, logrando una generalización conceptual. De nuevo, no de todos los conceptos, pero sí de los más relevantes. Atributos clave, identifica un patrón repetido en frecuencia de datos. Tarda más tiempo que el demás en acatar la saturación. Esto es válido. O sea, esto es como una luz muy buena. O sea, ya entiendo todo, pero hay algo que todavía no lo entiendo. Hay algo que me sigue dejando duda. Hay algo que tengo que volver a preguntar. Que tengo que volver a preguntar. Ahí está la categoría central. Esa que hasta el final se me saturó. ¿Ok? Integra todas las demás con facilidad, orgánicamente y sin forzar los datos. Esto es importante, no hay que forzar los datos. Como les digo, nosotros ahora en esta investigación fueron 3 categorías que no se nos saturaban, no se nos saturaban, no se nos saturaban hasta que dijimos, ¿no será que es que las 3 son una? Entonces las unimos y ahí fue donde dijimos, esta es, ¿verdad? Entonces eso fue como llegamos nosotros a la categoría de esta que les estoy hablando en este momento. Y al final de la análisis, eso marca el final, ahí es cuando termina la teoría. Por eso no les puedo decir, bueno, ¿cuánto es, profe? ¿Son 6 meses? No, no se puede medir en función de tiempo. ¿Son 15 participantes? No, no se puede medir en función de cantidad de participantes. Ah, bueno, son 3 instrumentos. No, no se puede medir en función de instrumentos. O sea, cuando usted empieza, usted no sabe. Usted no sabe cuántos participantes va a entrevistar, cuántos instrumentos va a aplicar, cuánto tiempo le va a tomar, cuántas rondas va a tener que hacer. Usted no lo sabe. Y eso es lo complicado, por ejemplo, que nos presenta a nosotros el CIPRES en la UCR, ¿verdad? Porque ya desde antes de iniciar, desde un año antes de iniciar la investigación, nos pide que digamos todo eso. ¿Cuántos participantes va a entrevistar? ¿En qué colegios? ¿En qué eso? Además, ¿cómo se llama? El comité científico de aquí de la U nos frenó un toquecito nuestra investigación porque nos dijo que no entendían cómo era que no teníamos ya el aval de las instituciones que vamos a ir a entrevistar. Nosotros le respondimos, es que no sabemos cuáles son. Pero ellos dijeron, no, tienen que saberlo. Entonces tuvimos aquí, por dicha que venían, nos ayudaron un montón, ¿verdad? Y tuvimos que hacer el aval y entonces, bueno, y busquemos 20, y buscamos 20, ¿verdad? Colegios que nos dieron, entonces cada colegio nos tuvo que hacer una carta, pero ojo, nosotros no sabíamos si los íbamos a entrevistar o no. Pero sí, había que cumplir con ese requisito. Aquí es donde este tipo de teorías que son diferentes, se salen un poquito del canasto, pues cuesta un poquito empatarlas con lo estructurado que tenemos aquí en la U. Entonces, ¿de qué hicimos, verdad? Y aquí, bueno, Loriana nos ayudó un montón, y aquí Lini nos ayudaron un montón. Y se mandaron cartas al colegio, digo, mío, el colegio, sigo con eso. ¿Cómo es? El comité científico, y se mandaron, se condensaron y se mandaron, bueno, hubo que recoger correos electrónicos de los colegios, el director de cada colegio tuvo que mandarnos certificado. Fue toda una trabajada. Y lo interesante es que no sabíamos si los íbamos a entrevistar o no, pero había que cumplir con ese requisito porque en la lógica universitaria no se concebía que se fuera a investigar al campo sin tener antes el aval. Pero es que en esta lógica es otra lógica, es otra lógica. Pero bueno, ahí hacemos los ajustes que haya que hacer y lo hicimos y lo logramos. Y por dicha entonces, pues nos aprobaron. Lo que hicieron fue que nos aprobaron la investigación por fases. ¿Verdad? Entonces dijeron, bueno, la primera fase sí, pero la segunda todavía no, porque este aval. Entonces, bueno, al final ya nos aprobaron la segunda fase y ya estamos en la aprobación de la tercera y vamos avanzando, y vamos avanzando. Pero bueno, eso es parte de este cambio, digamos, de chip, como les decía, donde estructuras no acostumbradas a la teoría fundamentada, pues de pronto podría verse como una limitante, pero hay que verlo más bien como un desafío, como algo que hay que enfrentar para ir creando pues más esta cultura desde las ciencias sociales. Bueno,
lo que más se relaciona con las otras categorías. Esto es un poco repetitivo, ya me doy cuenta. Presenta un patrón repetido, tardará más que las otras, son fáciles, no son forzadas. Bueno, aquí un poquito orienta el proceso, es relevante, es explicativo, es completo. Y bueno, al final responde. Y este es el gráfico, ¿verdad? Entonces vea qué poético se pone en Notebook, me gusta mucho. El salto, dice, ¿verdad? Es el salto de la abstracción, ¿verdad? Esas son pues palabras poéticas de la IA. Para los que dicen que no hace poesía, pues ahí está. El salto de la abstracción es pasar de una teoría más sustantiva a una teoría más formal. Y aquí es donde estamos en la última fase, que es en la que nos encontramos en este momento nosotros, y es la escritura. Y no es tan sencillo, porque después de tantos años o de tantos meses de estar con los datos, hay que despersonalizar los datos. O sea, ya no le vamos a hablar a esos 46, le vamos a hablar a todos los educadores de América Latina. Y eso no es tan sencillo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener la seguridad que el método que usamos nos permite hablarle a todos los educadores de América Latina, porque ese era nuestro objetivo. Bueno, en realidad de Costa Rica, ¿verdad? Porque así está, para que no me regañe aquí el INIE, ¿verdad? Está escrito como la teoría costarricense, ¿verdad? Pero bueno, la visión es latinoamericana, al fin y al cabo, ¿verdad? Pero bueno, le vamos a hablar a todos los educadores de Costa Rica. Entonces hay que despersonalizarlo. Ya no es el asesor del MEP que me, o ya no es la orientadora del colegio tal que me dijo tal cosa. No, ahora es todos los orientadores de Costa Rica y todos los educadores que hacen orientación, porque los educadores hacen orientación, ¿verdad? Entonces, ese es proceso de personalización, quiere decir que los conceptos están interconectados, pero no por personas concretas, ni con ejemplos específicos. O sea, no se vale, o bueno, no es que no se valga, no debería de hacerse lo que se hace normalmente en lo fenomenológico, ¿verdad? Que es poner esos casos o esas frases que ilustran o que ejemplifican. No, porque entonces si ejemplifican esa persona, ese colegio, esa situación, no se va a poder generalizar. Entonces aquí tenemos que presentarlo a manera de conceptos que se puedan generalizar a Costa Rica. Pero les digo la confesión, lo estamos escribiendo pensando Latinoamérica. Pero bueno, desde la realidad costarricense, por supuesto, que es desde la que partimos, ¿no? Por eso les decía que la recomendación es, bueno, vean que dice de 6 a 12 meses, y por lo menos unos mesecitos, dejar ahí tranquila la categoría central, dejarla reposar, para que cuando se vuelva a la escritura, pues se pueda ver más objetivamente hablando. Entonces el producto final es de un alto nivel conceptual y supera la mera descripción. Definitivamente no puede ser descriptivo. Es analítico, es conceptual, es teórico, es teoría formal. Y esto se va a ver desde el rigor. Corbin nos habla de los 4 elementos de rigor de la teoría pedagógica emergente. Entonces, la validez no recae en estadísticas, como ya lo vimos. No recae en cantidad de personas, no recae en cantidad de instrumentos, no recae en la opinión de expertos, no. Recae en la capacidad de esa teoría para explicar o responder a esa pregunta que se planteó al principio. Entonces, son 4 palabras claves que nos propone Corbin para ver la validez de ese constructo teórico al que llegamos. Se puede ajustar, o sea, está orgánicamente ajustado a esa realidad contextual. Es relevante, o sea, realmente explica, predice o interpreta eso que ocurre en eso que se está estudiando, perdón. Funciona. O sea, funciona para abrir nuevas perspectivas, nuevas metodologías, desafía el conocimiento consolidado, tiene un lugar en que aporta nuevo conocimiento a la literatura. Y el cuarto, no deja de ser importante, es lo suficientemente flexible para que pueda ser modificada en el futuro. O sea, permite o entiende que nunca es absoluta y se mantiene lo suficientemente abierta para que llegue otro investigador y la reformule y pueda entonces con nueva evidencia empírica seguir construyendo sobre esa teoría más teoría, que así funcionan las teorías en ciencias sociales, ya lo sabemos. Entonces, si cumple con esos 4 requerimientos, nos dice Corbin, entonces es válido. Esa es la validez que respalda la lógica de la teoría fundamentada. Entonces, recapitulemos, ya para ir terminando. Yo creo que esa recapitulación, ay, ya no sé dónde lo puse, mi teléfono. Ah, pues aquí está. Sí, ya estamos sobre la hora, ya estamos sobre la hora. Los memos no se borran, es la información que hay que poner más sagrada, hay que localizarlos, sistematizarlos y son los que nos dan códigos que luego se convierten en categorías, que luego se convierten en teoría. Entonces, parece una simple nota de voz cuando ven el carro devolviendo la entrevista, pero puede ser que de esa nota de voz esté la teoría, pero está todavía, digamos, en bruto. Hay que trabajarla, pero ahí está. La teoría fundamental es inductiva, emerge después de que se cogen los datos, no parte de las teorías preexistentes, las hipótesis o memos pueden ser conexiones que se van encontrando y se devuelven a la realidad en una comparación constante, se van creando niveles más abstractos
que la persona investigadora ajusta conforme analiza sus datos cuando hace comprobaciones. El muestreo teórico, ¿verdad? Depende de la comparación constante, se sistematiza y la teoría sustantiva es al final el objetivo, ¿verdad? Llegar a esa sistematización de los memos de la categoría central que nos va a dar un concepto o una generalización conceptual, ¿verdad? Entonces se reescribe todo lo analizado omitiendo ejemplos, ¿verdad? Por eso es muy importante cuando estamos, que es en la fase en la que estamos ahora, escribiendo el libro, en nuestro caso es un libro, no hay que poner ejemplos. Es una tentación, ¿verdad? ¿Verdad? Esto lo encontramos en tal colegio. No, ¿verdad? Porque queremos generalizar. La comparación de la teoría sustantiva con la teoría central es súper importante, o sea, parte de ahí, pero eso es lo bonito, porque tiene la otra parte. Como no parte de esos ejemplos, en el libro o en el paper o en el producto que se quiera escribir, este, como para, obviamente para presentarle a la sociedad costarricense, latinoamericana, nuestra teoría, hay como ciertas libertades que eso nos da. Porque claro, ya está la categoría central clara, ya están los conceptos claros, ya fue a la teoría, quiero decir a la literatura preexistente, ya sé su lugar. Ahora sí me puedo dar más libertades, porque no tengo que ajustarme totalmente a lo que me dijeron los participantes. Puedo empezar a jugar un poco con eso. Ah, mira, este concepto o esta parte, este constructo se relaciona, como les decía, bueno, es que se lo estoy diciendo porque así es, se relaciona con este concepto de Bluestein. Entonces me permito integrar un concepto de una teoría norteamericana, pero que le va a aportar a esta teoría latinoamericana. Y me doy esa libertad, ¿por qué? Porque no tengo que atarme a esos 26, 46 casos, sino que ya estoy en la etapa de generalización. Y la teoría me permite hacer eso. Obviamente no alejándome de la categoría central, pero más bien enriqueciéndola. Y eso es una libertad muy bonita. Bueno, a mí me está gustando. Los datos que emergen de la sistematización van a formar un esquema teórico que guía la sección del informe a escribir. O sea, que en realidad aquello de categorías emergentes, categoría central, conclusiones, pues no debería de presentarse así el informe, pero bueno, vamos. En la 1 lo piden así, pero en el libro hay más libertad, ¿verdad? En ese producto podemos, digamos, hacer un esquema teórico que es nuestro. El esquema nace del grupo investigador, quiero decir. Entonces yo lo presento, o el grupo investigador lo presenta como concibe que es mejor presentarlo para que se entienda esa teoría, no en una lógica de informe de investigación necesariamente, aunque habrá que cumplir con el requisito de informe de investigación, lógicamente lo cumplimos, eso es otra cosa. Luego entonces de la literatura preexistente se generaliza la clasificación. A tomar en cuenta la lógica de construcción, parte de la categoría central, el formato introduce la idea y el esquema, y se desarrolla el apartado que se quiera desarrollar, ¿verdad? Los capítulos que se quieran desarrollar y la conclusión. Y el estilo se mantiene a nivel conceptual, no descriptivo. Conceptos, no personas. Obviamente eso implica varios borradores y se recomienda distanciarse, como ya dijimos. La revisión del borrador la puede hacer el mismo investigador, por supuesto, pero se recomienda también incorporar otros colegas, obviamente, ¿verdad? Una visión externa de alguien que no ha estado en todo el proceso, pues le da suficiente objetividad para poder ver si lo que se escribió primero tiene coherencia, primero tiene argumentación, digamos, clara y además, pues si tiene algún sentido, ¿no? Entonces se recomienda, eso es normal, ¿no? O sea, cuando uno manda un libro, normalmente hay un equipo editorial, 3, 4, 5 personas más que lo van a leer, entonces eso es como un proceso normal, ¿no? Y la literatura lo que va a hacer es justamente, o sea, mejor dicho, con este producto queremos encontrar el lugar diferenciador, no queremos repetir lo que ya dijo la literatura, porque ¿para qué hicimos toda la investigación? ¿Verdad? Queremos producir teoría nueva. Bueno, eso es lo que les traía para hoy. De verdad, muchísimas gracias por el espacio, gracias de verdad por la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo, gracias a la INIE, ¿verdad? No solo por el espacio, sino por permitirnos hacer teoría fundamentada en Costa Rica. Así es que gracias a la INIE por apoyarnos por eso y aquí seguimos. Esperemos el próximo año poder compartir el resultado de esta investigación en formato libro. Ese es el objetivo, para que apenas esté, pues se los hagamos comunicar. Muchas gracias y buenos días. Agradecemos al doctor Mauricio Navarro Bulgarelli por compartir sus conocimientos y experiencias en torno a la teoría fundamentada y sus aportes a la investigación educativa.